Buenos días, mi nombre es Kelly Flores, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. El día de hoy daremos una introducción a los carbohidratos, específicamente los monosacáridos. Como índice de nuestra exposición tenemos la definición de carbohidratos y de monosacáridos, su clasificación, su notación y nomenclatura, su actividad óptica, fórmulas lineales y cíclicas y por último las propiedades físicas y químicas de los monosacáridos. Empecemos con la definición de carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son moléculas que tienen como función primordial dar energía al cuerpo humano a través de la formación de glucosa. Los carbohidratos más simples en azúcar se denominan monosacáridos, ya que poseen una sola molécula. Los monosacáridos son los hidratos de carbono con la estructura más simple. Estos se dividen en glucosa, galactosa y fructosa. Por lo general, la glucosa son las frutas, la galactosa se encuentra en los lácteos y la fructosa es considerada el azúcar de las frutas. La clasificación del monosacárido se puede tipificar atendiendo a diferentes criterios. Por ejemplo, el número de átomos del carbono. Si la cadena sea cíclica o sea lineal, tiene 3 carbonos, es una triosa. Si tiene 4 carbonos, es una tetrosa. Si tiene 5 carbonos, es una pentosa. Y 6 carbonos, es una hexosa. La situación del grupo carbonil. Si la cadena procura de un aldehído, es una aldosa. Y si denomina una cetona, es una cetosa. La estereoquímica o el uso de las manos quirales de la molécula. Si la ciclación de la cadena lineal va en torno a las manecillas del reloj, es positivo y si va al contrario, es negativo. El lugar del grupo carbonilo. Esto depende netamente del penúltimo carbono de la estructura. El grupo H se encuentra a derecha o se encuentra a izquierda. Depende de esos lugares, da como resultado una D o L. Eso lo explicaré un poco más adelante con la notación y nomenclatura del mismo. Hablando de eso, por convención se utiliza el sufijo osa, de tal forma que todos los monosacáridos terminan en osa, como la glucosa, la fructosa, la ribosa, la galactosa, entre otros. Según el número de átomos de carbono, les mencionaba, ¿no? 3 carbonos es una triosa, 4 carbonos tetrosa, 5 carbonos pentosa, 6 carbonos hexosa. Tenemos el ejemplo de la cadena lineal de la glucosa, que es una hexosa. También tenemos según su estructura cíclica. Estas pueden tener un anillo pirano o un anillo furano. El anillo pirano se caracteriza por 6 carbonos cíclicos y el anillo furano por 5 carbonos cíclicos. Según la serie espacial, pueden ser D o L. Esto depende netamente del grupo funcional, es lo que les mencionaba anteriormente. Entonces tenemos en el quinto carbono del grupo H del lado derecho, sería una D-glucosa. Y si está al lado izquierdo, sería una L-glucosa. Según el grupo funcional, si predomina un aldehído, es una aldosa, y si predomina una acetona, es una acetosa. Según la actividad óptica, esta es una propiedad diferenciadora de los monosacáridos que al pasar la luz polarizada por una disolución, esta luz obviamente tendrá un desvío, ¿no? Entonces, si se da hacia el lado derecho, se denomina dextrógiro o también denominado con signo positivo. Y si se da hacia el lado izquierdo, se denomina levógiro o con signo negativo. Según la posición del OH del carbono numérico. Bueno, esto es una regla de notación que es bastante parecida a la anterior que yo les mostraba en la diapositiva, pero este se denomina por el primer carbono, el otro era en el quinto, este es en el primer carbono. Entonces, si el grupo H está hacia el lado abajo, es alfa, y si está hacia arriba, es beta. La actividad óptica de los monosacáridos. La actividad óptica es la capacidad para desviar el plano de polarización de un haz de luz polarizada que atraviesa en disolución, según la teoría ondulatoria. Ahora bien, existe un instrumento especial para medir esta actividad. Este se denomina polirímetro, es el que vemos aquí. Su fácil manejo permite su uso en la caracterización de compuestos ópticamente activos. Fórmulas lineales. Las fórmulas lineales de los monosacáridos se denominan proyección de Fisher. Se sitúa el grupo funcional principal en la parte superior y los grupos hidroxilos a la derecha. Es decir, tenemos aquí una D-ribosa. El grupo aldehído está en la parte superior y predominan bajo ellos los grupos OH, ¿no? Las fórmulas cíclicas. Estos se denominan también proyección de Howard. Entonces, una cosa a recalcar es que si la reacción es entre un alcohol y un grupo aldehído, el enlace se llama hemiacetal. Y si es entre un alcohol y una acetona, el enlace se llama hemicetal.
El ciclo resultante puede tener forma de hexagonal o pirano, como ya les mencionaba anteriormente, o de pentagonal o furano. Existen dos formas anoméricas que también ya se les había mencionado, que es el alfa, en donde el grupo H del carbono anomérico queda hacia abajo, y beta, que es donde el OH del carbono anomérico queda hacia arriba. Tenemos aquí un ejemplo de ciclación, en este caso de la glucosa. Ahora bien, las propiedades físicas de los monosacáridos. Ya sabemos que los monosacáridos son sólidos cristalinos de color blanco y de sabor dulce. Como les mencionaba, no el azúcar, ¿no? Entonces, por ende, es soluble en agua e insoluble en disolventes no polares. Presentan isomería espacial o isomería óptica. Un carbono simétrico es aquel cuyos 4 enlaces están compartidos con 4 grupos diferentes. Es decir, no puede haber dos enlaces que compartan hidrógenos ni que compartan un grupo aldehído o un grupo cetona. Todos tienen diferentes grupos funcionales. Los monosacáridos presentan isomería óptica. Esto es que son ópticamente activos, ya que hacen rotar el plano de la luz polarizada. Las propiedades químicas. Tenemos dos principales, que son el poder reductor y la formación de los glucósidos. Por último, tenemos los ejemplos. Entonces, tenemos una estructura lineal, en este caso es de la glucosa. Por ende, se llamará una D-glucosa. ¿Por qué? Porque según la notación, el grupo H del quinto carbono está hacia el lado derecho. Por tanto, es una D-glucosa. A su vez, es una hexosa porque tiene 6 carbonos en su estructura lineal. También es una aldosa porque predomina el grupo aldehído. Y al combinar hexosa con aldosa, se denomina una aldohexosa. Como segundo ejemplo, tenemos la cadena lineal de la fructosa. Por ende, es una D-fructosa, porque también en su quinto carbono tiene el grupo H hacia el lado derecho. Si el grupo H estuviese hacia el lado izquierdo, o sea, este lado de acá, sería una L-fructosa. A su vez es una pentosa porque tiene 5 carbonos en su estructura lineal. Es una cetosa también porque predomina el grupo cetona. Y combinando el nombre pentosa con cetosa, es una cetopentosa. Como últimos dos ejemplos tenemos forma cíclica de la glucosa, por tanto su anómero es beta. ¿Por qué? Porque en el carbono 1, o sea el carbono anómero, el grupo H está hacia arriba, por tanto es beta. Si estuviese abajo les mencionaba que sería alfa, ¿no? Entonces queda beta de glucosa. A su vez es una aldohexosa, tiene un anillo pirano, ya podemos ver aquí la forma, y combinando los nombres sería una piranosa. Y como último ejemplo tenemos la estructura cíclica de la fructosa con anómero B también, ¿no? El grupo H en el carbono anómero, el carbono 1, está hacia arriba. Entonces, beta de fructosa. A su vez es una cetopentosa. Tiene anillo furano y a su vez es una furanosa. Muchas gracias.